¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta entrega del día de hoy que vamos a continuar con la resolución de los problemas de cálculo variacional y en esta ocasión queremos platicar con ustedes un problema pues clásico del cálculo variacional. Es uno de los problemas más pues atendidos de alguna manera y que nos dan en cierta forma un poco más de luz. Ya la vez pasada resolvimos el caso de la línea, o más bien de la función, la curva, que une a dos puntos en el espacio cuya distancia es la más corta. Esto fue lo que resolvimos. Y bueno, de entrada, pues ya la geometría euclidiana nos dice que cuando estamos en un plano, la línea más corta entre dos puntos necesariamente es una línea recta. Esta es la que tiene menor longitud, menor distancia. Ahora el problema que vamos a resolver es el problema de la braquistocrona, que es aquel que minimiza, pero ya no minimiza la distancia, sino que minimiza el tiempo. Entonces ahora lo que nosotros queremos saber es cuál es la curva o cuál es la función que me permita ir del punto 1 al punto 2 o del punto A al punto B, de tal manera que yo lo haga en el tiempo más corto. Ya no que recorra la distancia más corta, sino que lo haga precisamente en el tiempo más corto. Y este problema se llama el problema de la braquistocrona. Fue propuesto por eh, Euler, sí, y fue después resuelto por los hermanos Bernoulli. Acuérdense que en la época de los hermanos Bernoulli y Newton había ahí una discusión muy interesante y es precisamente que se dedicaban a lanzar algunos problemas. Y está por ahí la famosa frase de uno de ellos, ¿verdad? De la garra de león, ¿no? De que conocían la forma en que se había resuelto. Y estaba también la discusión, ¿no?, acerca de quién había descubierto el cálculo infinitesimal, si había sido Leibniz o el mismo Newton, en donde pues ahora, después de muchos años y la historia, pues nos permite darle pues cierta contribución a los dos, ¿verdad? Entonces hay, pues de alguna manera los físicos le avientan toda la carga a Newton, y por otro lado los matemáticos dicen, no, pues fue Leibniz el creador, el descubridor del cálculo diferencial integral, cálculo infinitesimal, ¿no? Y eran precisamente los Bernoulli que también pues manejaban ya el cálculo, que participan también en esta discusión. Y bueno, este problema de la braquistocrona pues es precisamente lo que les comento, ¿no? Lo que estamos pensando es suponer que vamos a dejar a un objeto moverse sobre una curva dada. En este caso pues ya sabemos nosotros qué tipo de curva es, pues la hemos pintado allí de tal forma porque ya conocemos el resultado, y no porque lo hayamos resuelto nosotros, sino porque pues ya, como les comento, es un problema clásico y es un problema fundamental del cálculo variacional, ¿no? Entonces Bernoulli lo resuelve, y entonces utiliza precisamente el cálculo variacional, y entonces dice, bueno, yo tengo al objeto en el punto 1, quiero que el objeto llegue al punto 2, lo voy a soltar solamente por efecto de la gravedad. Aquí va la gravedad, y entonces vamos a dejar que este objeto ruede. En principio debería de rodar sin resbalar, es un cuerpo rígido, aunque sabemos que para que ruede sin resbalar debe estar también presente ahí la fricción estática, pero no nos vamos a meter a la solución newtoniana, sino lo que queremos hacerlo es resolverlo precisamente a través del cálculo variacional, ¿verdad? Sí, entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, cae rodando sin rozamiento, invirtiendo el menor tiempo
el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, este es el diagrama. Aquí lo único que quiero yo que vean, digo, solamente por efecto de entendimiento, es que hemos cambiado los ejes, ¿no? El eje horizontal ahora es mi eje Y el eje vertical es mi eje X. No pasa nada, en verdad no pasa nada. Aquí lo que está variando en cierta manera, pues bueno, varían las dos. Si ustedes se dan cuenta, si la partícula se encuentra aquí, se encontraría en el origen, 0, 0, ¿no? Cuando la partícula se encuentra aquí, pues ha recorrido una cierta distancia en Y una cierta distancia en X. Por lo tanto, pues bueno, ahí está el asunto. Solamente hemos etiquetado. Entonces, de tal forma que nosotros podemos decir que nuestra función Y es una función de X, ¿no? Y esto es lo que nosotros sabemos de alguna manera, ¿no? Entonces, obtener el funcional que nos dé el tiempo recorrido sobre una curva dada. Entonces consideramos los ejes X y Y como se indican en la figura y vamos a considerar un pequeño diferencial de L a lo largo de la curva, situado a una distancia X del eje Y. El tiempo que tarda el cuerpo en recorrer ese intervalo será la diferencial de t, que será precisamente b por la b por la diferencial de t tendría que ser la diferencial de la longitud, siendo b la velocidad del cuerpo en esa posición en X. Es decir, aquí deberíamos de tener un vector que debería de ser tangente a la curva, que es el vector velocidad del objeto. Y entonces el arco de circunferencia que habría, bueno, más bien este elemento diferencial, perdón, es un elemento diferencial que es tangente, se puede considerar entonces precisamente como esto que estamos diciendo nosotros aquí, ¿no? Sería la velocidad por el tiempo, me debería de dar la diferencial de longitud. Esa diferencial de longitud durante todo el recorrido que lleva a cabo la partícula siempre es tangente a la curva, la diferencial de longitud. Si la queremos ver esa diferencial de longitud en términos de X y Y, claro que necesitaríamos de alguna manera conocer el ángulo que va recorriendo, ¿verdad? Pero en este caso todavía no sabemos qué ángulo está recorriendo porque no conocemos la naturaleza de la curva. Entonces, lo único que nosotros sabemos es que aquí hay un elemento diferencial de longitud y ese elemento diferencial de longitud, si yo lo integrara sobre la función, me daría precisamente toda la función. Ese elemento diferencial de longitud lo necesito yo para poder integrar la curva, ¿no? Entonces, muy bien, de esta manera, pues es lo que estaría ocurriendo, ¿no? La velocidad v es la velocidad del cuerpo en la cierta posición en donde estamos colocando nuestro elemento diferencial. Acuérdense, ese elemento es un elemento infinitesimal. Entonces, queremos aplicar el principio de conservación de la energía y entonces para aplicar el principio de conservación de la energía vamos a suponer que en el origen, ¿sí? Y como parte de cero todo, me regreso a la figurita, aquí en el origen su posición y su velocidad tendrían que ser cero, ¿sí? Si yo aquí coloco en el origen mi cero de energía potencial, entonces quiere decir que mi energía potencial tendría que ser cero. Ahora bien, yo estoy partiendo del hecho de que solamente se va a mover por efecto de la gravedad. Como solamente se mueve por efecto de la gravedad, yo voy a soltar a la partícula y entonces su velocidad asociada al punto inicial o al punto del origen es cero. Eso implicaría entonces que la energía cinética también debería de ser cero. Por lo tanto, al inicio, al tiempo cero, en donde tenemos a la partícula y la vamos a soltar simplemente, al tiempo cero, la energía inicial, la energía mecánica total debería de ser cero. Cuando la partícula se encuentra ya en una posición completamente distinta, entonces evidentemente es un tiempo posterior. Al tiempo posterior, pues entonces sí, yo tengo un medio de la masa por la velocidad que lleva la partícula al cuadrado, que sería su energía cinética, y tengo menos mgx. Acuérdense, x es la posición que va obteniendo
paralela a la gravedad, por lo tanto X sería mi altura o mi profundidad, en este caso profundidad que va recorriendo la partícula, ¿no? Entonces tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos mgx, que sería su energía potencial a un tiempo posterior. Esto también tendría que ser cero porque estoy suponiendo de alguna manera que se conserva la energía. No hay fuerzas disipativas, por lo tanto, entonces, pues la energía es conservada y tenemos que esta ecuación se cumple. De esta ecuación podemos despejar claramente la velocidad. Este término pasa del otro lado, me queda mgx, la masa se cancela, me queda solamente gx, el 2 pasa multiplicando, me queda 2 veces gx y como quiero la velocidad, claro que aquí yo tendría que poner un más menos estrictamente, ¿verdad? Entonces, hemos supuesto que el sentido es el sentido levógiro. Si esto estuviera dando vueltas así, pues entonces el sentido positivo sería el sentido positivo levógiro y por eso nos hemos quedado con el signo positivo en lugar de considerar el signo negativo, ¿no? Entonces, de todos modos, ustedes saben que cuando sacamos la raíz cuadrada, aquí hay un más menos, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con el signo positivo. Obviamente G, pues es la constante de la gravedad terrestre, la vamos a poder considerar como 9.81 si ustedes quieren. Entonces, aquí vamos a ponerle que esto equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Que sería el valor de la constante, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, total, el tiempo invertido será la suma de los tiempos diferenciales a lo largo de toda la curva. Entonces, por eso les decía yo, necesito de alguna manera saber quién es el diferencial de L para que yo lo pueda integrar. Ahora, como habíamos dicho que el diferencial de T pues es lo que voy a hacer y lo que quiero hacer en el fondo es minimizar el tiempo, ¿no? Entonces vamos a considerar el diferencial de T, que es el que vamos a poner aquí. Estrictamente hablando, aquí lo que tendríamos es tener esto para que pueda quedar mucho más claro, ¿verdad? Tenemos aquí el diferencial de t, vamos a integrar el diferencial de t, que sería nuestro funcional de f, y entonces ese diferencial de t, por lo que ya hemos comentado, pues lo podemos escribir como la diferencial de L sobre B, y evidentemente yo ya conozco la velocidad de B, entonces conozco cuánto vale la velocidad, y ahora este diferencial de L, pues lo vamos a escribir como lo que debe de representar, ¿verdad? ¿Sí? Y este diferencial de L, lo obtenemos precisamente de acá, ¿no? Sí, aquí nosotros tenemos que Y, pues es precisamente la función de X, ¿no? Y entonces X y Y, pues evidentemente estarían relacionadas a través de esto, ¿no? Entonces, la distancia que recorre en X, pues la podemos obtener a través precisamente de 1 menos f de x al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense. Lo que estaríamos diciendo aquí nosotros, para que les quede claro de dónde aparece este término. Bien, entonces, cómo le hacemos para llegar a este resultado? Pues es simple, ¿no? Lo que tenemos que hacer es escribir la diferencial de L. Voy a copiarme un término aquí para que lo podamos hacer y puedan ver de dónde se deduce este término, ¿no? Voy a decirle que aquí, no me lo, numere, ¿sí? Es una simple ecuación sin estar numerada. Y entonces, ¿cómo escribimos el DL? El DL lo escribimos, es un vector, acuérdense. Ahorita le vamos a poner su cuestión negrita de vector. Sí, ahí lo tenemos, ¿no? Es un vector, la diferencial de L, que la podemos escribir como la diferencial de Y, ¿sí? Que va. ¿En qué dirección va la diferencial de Y? Pues va en la dirección Y, ¿sí? Y luego tendríamos menos la diferencial de X, ¿sí?
¿En qué dirección? Pues va en la dirección J, ¿no? Estos son vectores, el vector unitario y el vector unitario J, ¿no? Este sería el elemento diferencial de L. Ahora, si yo calculo el producto punto de este vector, ¿sí? Entonces, al calcular el producto punto de este diferencial de L por con el producto punto de, de este mismo, de él mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues evidentemente lo que voy a obtener es el cuadrado de la diferencial de L, ¿no? Pero ya sería en magnitud. Entonces, como, perdón, ya va a ser en magnitud. Sí, y lo que vamos a obtener aquí simplemente es el diferencial de L, ¿no? Ya en magnitud, vamos a ponerlo así para que se vea bien al cuadrado, ¿sí? Y entonces me quedaría, evidentemente, este término iría al cuadrado, y este término que sería la diferencial de x por la diferencial de x con el signo que tiene aquí, pues pasaría a ser la diferencial de x al cuadrado también. Y esto es lo que yo tendría, ¿sí? Ahora, si yo de aquí despejo la diferencial de L, ¿sí? Pues evidentemente al despejar la diferencial de L, ya voy a poder borrar este término que aparece aquí, entonces ya le voy a quitar el cuadrado que tenemos acá y entonces esto me va a quedar como la raíz cuadrada, ¿sí? Ahora bien, yo puedo escribir lo siguiente, ¿no? Yo puedo factorizar ahora un diferencial de x al cuadrado, ¿sí? Para que me quede este término, ¿sí? Me va a quedar este término, pero al sacar este término al cuadrado, aquí me va a quedar un 1, ¿sí? Como lo estoy sacando, me va a quedar aquí, me va a quedar este término dividido entre la diferencial de x, ¿sale? Y entonces ahora acá afuera me va a quedar una raíz cuadrada de la diferencial de x al cuadrado, ¿sí? Me va a quedar así, pero pues evidentemente la diferencial de x al cuadrado entre la raíz cuadrada, pues evidentemente ahora yo puedo escribir que esto no es otra cosa que, ¿quién es la diferencial de y respecto de x? Acá tenemos a y es f de x, por lo tanto, si yo calculo la diferencial de y respecto a x, tendría yo f' de x, y entonces acá me queda una diferencial de x ya salida, que es la diferencial de x que tengo de este lado, y por lo tanto esto es exactamente igual a todo este término, ¿sí? Todo ese término que aparece allí, y en lugar de escribir esto, simplemente escribimos que esto sería f, evidentemente de x, ¿sí? Pero esta ya sería la función primada, ¿no? Entonces es precisamente, ahora, esto va al cuadrado, ¿no? Porque todo eso es la diferencial de y al cuadrado, entonces todo esto iría al cuadrado, ¿sí? Entonces, y es precisamente lo que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos calcular la diferencial de L, la sustituimos aquí con el diferencial de X de este lado, y la velocidad, que ya vimos cuánto era la velocidad, pues entonces la sustituimos de este lado. Muy bien, entonces, de esta manera, pues entonces ya tenemos nuestra funcional, que ahora lo que queremos es precisamente minimizar, ¿no? Entonces, obviamente el tiempo mínimo se obtendrá de la curva solución de la ecuación de Euler, ¿no? Entonces identificamos evidentemente todo este término como lo que sería mi funcional g,
que depende de F' y de X, ¿no? Aquí está la dependencia en X, aquí está la dependencia en F', ¿sí? Y obviamente, bueno, pues debería estrictamente hablando depender de F, pero no depende de F. Muy bien, entonces ahora con la restricción evidentemente de que F en X1 valga Y1 y F en X2 valga Y2. Eso es lo que estamos diciendo, que vamos a amarrar los puntos de la curva, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, son nuestras condiciones, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos calcular la parcial de G con respecto a F, sabríamos que valdría 0, ¿no? No depende de F nuestro funcional. Ahora, la parcial de G con respecto a F', esta sí hay que derivarla, ¿no? ¿Dónde aparece la dependencia en F'? Aparece la dependencia aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tendríamos este término, pasa como constante, o sea que es el término que me queda aquí abajo. Luego, este término está elevado a la 1/2. Me va a bajar un término de 1/2, ¿sí? Que me va a quedar allí. Y luego me queda 1 más f a la 1/2 elevado a la 1/2 menos 1. Y 1/2 menos 1, pues es a la menos 1/2, ¿sí? Y luego la derivada de lo que yo tengo aquí con respecto a f', pues el 2 que yo tengo aquí, este término es constante, el 2 que tengo aquí va a bajar, que va a cancelar al 1/2 que yo ya tenía acá, por eso no aparece el 1/2, y me va a quedar el f' solito. Como me queda 1 más f' al cuadrado a la menos 1/2, por eso lo pusimos dentro del mismo radical que llevaba el 2gx, ¿no? Y entonces por eso me queda precisamente mi parcial de g con respecto a f' de esta manera. Muy bien. Ahora, aplicando la función de Euler-Lagrange, ¿qué es lo que tenemos? Pues que la parcial de g respecto de f, que vale 0, menos la derivada con respecto a f de la parcial de g con respecto, esto tendría que ser, evidentemente, 0, ¿verdad? Como esto es 0, y como esto también tendría que ser 0, este término, pues ya desaparece, o este signo, pasa acá, multiplica el 0, pues entonces me queda 0. Entonces me está diciendo que este término que aparece aquí, si yo lo derivo con respecto a x, ¿sí? Si yo lo derivo con respecto a x, ¿qué es lo que le debe ocurrir? Lo que le debe ocurrir es que todo esto tendría que ser 0. Y entonces, precisamente lo que yo tengo es que esto tendría que ser una constante, ¿sí? Que le vamos a llamar C1, ¿no? Y entonces tenemos esta expresión. Ahora, para poder despejar, yo tengo aquí F1 y aquí tengo F1 al cuadrado. Entonces es obvio que por aquí me va a quedar una ecuación cuadrática en F'. Entonces aquí tengo f' y aquí tengo f' al cuadrado. Yo necesito de alguna manera despejar las f's', ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a despejar esta f', ¿no? Me la voy a copiar aquí para que vean lo que estamos haciendo, ¿sí? Y entonces vamos a quitarle aquí nuevamente el que sea una ecuación numerada para que no me afecte. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues elevamos al cuadrado, ¿no? Si yo elevo al cuadrado, pues entonces me va a quedar aquí f' al cuadrado. Al elevar al cuadrado, ¿qué va a ocurrir? Me va a quedar que la raíz cuadrada ahí desaparece y aquí me va a quedar c1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, para que se vea más bonito, lo voy a quitar del paréntesis y ya tenemos eso, ¿no? Muy bien, ahora el siguiente paso sería, obviamente, multiplicar este término, ¿sí? Por este término que aparece aquí, es decir, voy a despejar, ¿sí? Esto de aquí, ¿no? Ahí lo tengo. Y ahora voy a hacer las cuentas, voy a meter esto con aquí y evidentemente también acá. ¿Sí? Ahí entonces ya multipliqué, lo sacamos del paréntesis, ¿sí? Y ahí lo tenemos, ¿no? Y ahora este término que aparece aquí lo vamos a pasar de este lado, pero va a pasar con signo
negativo, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? Y luego ahora sí puedo factorizar de todo esto que está aquí, puedo factorizar este término. Entonces, aquí me va a quedar un 1, aquí lo vamos a sacar afuera, y entonces desaparece de aquí, ¿sí? Y entonces, ahora sí, si yo despejo este término que está aquí, pues entonces lo que va a ocurrir es que me va a quedar esto así, y este término me va a quedar acá, ¿sale? Ahora me doy cuenta que yo puedo escribir, ¿sí? Este mismo término yo lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿sí? Puedo poner aquí un cociente, ¿sí? Y aquí me quedaría 1 entre, y todo este término lo voy a bajar, ¿sí? Lo voy a bajar allí, ¿sí? Entonces, cuando lo meta al paréntesis, pues evidentemente me va a quedar que esto va aquí y que esto va aquí. Pero esta C1 al cuadrado se cancela con este C1, este 2 se cancela con este 2 y esta G se cancela con esta G. Por lo tanto, aquí solamente me debe quedar menos X. Como esto lo tengo al cuadrado, entonces lo que tengo que hacer es precisamente pues sacar la raíz cuadrada de lo que tenemos ahí, ¿no? Y al sacar la raíz cuadrada, pues me debe quedar la raíz cuadrada de X y la raíz cuadrada de el término que tenemos aquí. Y por eso llegamos a F', bueno, vamos a ponerlo así para que se entienda, ¿sí? Que estamos sacando la raíz cuadrada del lado izquierdo y sacando la raíz cuadrada del lado derecho, ¿no? Entonces, pues evidentemente ya llegamos a este término y ya sabemos quién es F', ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, multiplicamos y dividimos por la raíz cuadrada y después vamos a integrar, ¿no? Entonces multiplicamos aquí este término por la raíz cuadrada nuevamente, ¿sí? No estoy haciendo nada más que multiplicar por un 1, ¿no? Multiplico y divido por la raíz cuadrada. Si yo hago eso, pues evidentemente el siguiente resultado que yo obtendría tendría que ser que aquí me queda raíz cuadrada por raíz cuadrada, pues me queda x al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría así. Y esto, como va multiplicado, entonces lo puedo meter dentro de la misma raíz. Voy a quitar y lo voy a meter aquí para que me quedara x, ¿sí? Y acá me queda una x al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo. Y ahora sí vamos a integrar. Entonces vamos a integrar, perdón, aquí no me queda x cuadrado, sino me queda x porque era la raíz de x al cuadrado, me queda solamente x, ¿no? Y ahora sí vamos a integrar esta expresión, ¿sí? Evidentemente C1 al cuadrado y 2G son constantes, ¿no? Entonces me conviene de alguna manera, me conviene decir que esto es una constante y voy a decir que esto equivale a la constante 2 veces A. Ahorita nada más digo que esto me conviene que así sea, ¿sí? Ok. Y entonces me queda mi integral y ahora sí tengo que integrar esto en x, ¿no? Entonces hacemos el siguiente cambio de variable, ¿no? El siguiente cambio de variable implicaría que si x es igual a 1, perdón, a que multiplica a 1 menos el coseno de teta, entonces cuando yo derive la diferencial de x me quedaría que la diferencial de x es igual a, ¿sí? La derivada del coseno sabemos que es el seno, la derivada de 1 sabemos que es constante, ¿sí? Por la diferencial de teta, ¿no? Porque en este caso estoy haciendo un cambio de variable. Y entonces hemos puesto que 2 veces a, que es precisamente lo que teníamos aquí, 2 veces a es igual a 1 entre C1 al cuadrado por 2 veces g, ¿no? Aquí no se alcanza a ver por el tipo de tamaño que se quedó, pero pues vamos a dejarlo así, ¿no? Ahí está. Entonces, con este cambio de variable, pues entonces vamos a sustituir aquí el asunto, ¿no? Me queda 2 veces a,
Pero A, ¿quién es? ¿Sí? Pues A ahí se queda, entonces tengo 2 veces A por X. X es A1 menos coseno de teta, por eso me queda una A cuadrada y luego me queda 1 menos coseno de teta. Este sería el primer término, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego menos X al cuadrado. X al cuadrado me quedaría A cuadrada, aquí está, es un signo negativo, y 1 menos el coseno cuadrado de teta. 1 menos el coseno cuadrado de teta. Esto es lo que yo tendría abajo, ¿están de acuerdo? Ahora, arriba yo necesito X. ¿Quién es X? Ah, pues X es A por 1 menos el coseno de teta, A por 1 menos el coseno de teta, por la diferencial de X. Y la diferencial de X es A, por eso me queda una A cuadrada aquí, el seno de teta y la diferencial de teta, y la diferencial de teta. Por lo tanto, hicimos un cambio de variable y nos movimos de la variable X a la variable teta, ¿verdad? Ahora, sabemos que el seno de teta es la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de teta. La identidad trigonométrica de que seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que el seno de teta es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de teta, ¿sí? Entonces podemos elevar al cuadrado y quedaría que el seno cuadrado de teta, que sería esto que yo tengo aquí, ¿sí? Sería 1 menos el coseno cuadrado de teta. Entonces, fíjense, aquí lo que hicimos fue este seno de teta, ¿sí? Lo puedo descomponer como esto, pero además este seno de teta lo puedo ver aquí como 1 entre el seno de teta, pero ya puesto como 1 menos la raíz cuadrada del coseno cuadrado de teta, ¿sí? O sea, si quieren, para que les quede un poquito más claro, ¿sí? Lo podríamos poner de esta manera, ¿no? Entonces aquí sigue siendo el seno de teta. Ujú. Este lo, lo voy a escribir aquí, el seno de teta, ahí está. Esta es la que teníamos acá, es el seno de teta, pero lo pasamos al denominador y lo pasamos como una fracción. Ahora, 1 entre el seno de teta, vamos a quitarle la ecuación para que no nos afecte. Y entonces ahora sí, hacemos esta sustitución para el seno de teta, de 1 menos el coseno de teta, correcto, ahí lo hacemos. Y luego lo metemos dentro del radical. Cuando lo metamos dentro del radical, pues evidentemente al meterlo se me va a cancelar este término, ¿sí? Y se me va a cancelar este término de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora desarrollamos el término entre paréntesis, suponiendo que z es igual al coseno de teta. Entonces, ahorita aquí nada más es una interpretación, ¿no? Fíjense, me queda 1 menos z, ¿sí? Menos 1 menos z al cuadrado, que es lo que yo tengo dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces tendría que multiplicar 2 por 1, 2, 2 por z, menos 2z. Y luego desarrollar este binomio, vamos a desarrollar el binomio, ¿no? Me queda 1 al cuadrado, me queda 2 veces el doble producto del primero por el segundo, me queda menos 2 veces z por el signo negativo que tengo aquí, y luego este al cuadrado, z al cuadrado. Luego le metemos el signo que tenemos de la operación, le metemos el signo y entonces me queda 2 menos 2 veces z, 2 menos 2 veces z, que es lo que tengo aquí, y luego menos 1, aquí está el menos 1, más 2z, y luego menos z al cuadrado. Entonces aquí más 2z y menos 2z se cancelan, a este 2 le quitamos 1 y me queda 1 menos z al cuadrado, ¿sí? Y entonces todo lo que yo tengo dentro de este paréntesis lo puedo escribir como 1 menos coseno cuadrado de teta, ¿sí? Porque sabemos que z es igual al coseno de teta. Y entonces ahora sí, teniéndolo de esta manera, entonces lo puedo meter aquí y me quedaría 1, fíjense, me queda 1 menos el coseno cuadrado de teta y aquí me queda 1 menos el coseno cuadrado de teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues esto no es otra cosa que un 1. Y este 1 dentro del radical, pues se convierte en 1. Por lo tanto, solamente me quedo con este término que aparece aquí. Y con este término tengo yo la diferencial del funcional o de f
En este caso de la integral, ahora sí tengo todo esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, integrar esto, pues se convierte en algo ya prácticamente de primaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo la a por la diferencial de teta, ahí está, y luego menos la a por el coseno de teta diferencial de teta, ¿verdad? Integrando esta en teta, pues tengo integrando en teta, integrando, acuérdense que a es constante, integrando esto en coseno de teta, pues me queda el seno de teta. ¿Sí? Ahora bien, le meto una segunda constante porque no estoy metiendo los límites de integración. Y entonces esta constante C2, pues es una constante que sale de ser una constante indefinida, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense aquí, pues lo único que quiero yo mostrarles es precisamente una solución desarrollada en matemática en donde pues esta solución que yo tengo, que es la que estoy encontrando después de haber hecho todo el álgebra y de haber obtenido, pues entonces la voy a graficar. La voy a graficar entre teta de 0 a 2pi y evidentemente con ciertos valores. Le estoy diciendo que voy a tener valores de a que los voy a poner entre menos 8 y 0 y valores de la constante que serían de 0 a 10. Entonces, esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, fíjense, mi gráfica, pues justamente es esta. Si yo voy aumentando el valor de la constante, fíjense que lo único que ocurre es que se va aumentando el valor de la X en este caso, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo cambio la constante, pues fíjense, entonces lo único que está haciendo la constante C2 es que me sube mi origen, ¿no? Esa constante C2 nada más me traslada la curva sobre el eje X. Le está subiendo o le está bajando, ¿no? Y el valor de A, de la constante que también teníamos por ahí, que lo ocupamos para poder hacer la integral, pues evidentemente lo único que me está haciendo es un cambio de escala, ¿no? Es nada más. Pero si ustedes se dan cuenta, la curva tiene la misma facha en el intervalo que nosotros estamos tomando. Nada más para que la vean un poquito más, la voy a poner aquí la tengo de 0 a 2pi, pero la voy a poner hasta 4pi para que vean. Entonces fíjense cómo en 2pi como que cumple con una forma y luego se repite, ¿no? Si la pusiera yo hasta 8pi, veríamos cómo es una función que es repetitiva, ¿verdad? Va repitiéndose y debido precisamente a la constante que tenemos, entonces esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, si el punto 1 estuviera acá y el punto 2 estuviera acá, esta sería la curva que haría el tiempo mínimo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver evidentemente que esto como que cumple precisamente con la forma de lo que tienen muchas veces los toboganes, que ustedes pueden, en donde se pueden deslizar en un centro de diversiones, ¿verdad? Entonces, fíjense, muchos de estos toboganes están construidos precisamente a través de este principio de la braquistocrona, ¿verdad? Muy bien, en este caso no me interesa verlo más allá, sino solamente me interesa verlo en términos solamente de un primer ciclo, que sería precisamente ¿verdad? Porque a partir de aquí ya viene una repetición que aparece por ahí. Muy bien. Correcto. Ahora, fíjense, ahora lo que queremos hacer es precisamente graficar, bueno, esta fue la solución que yo obtuve para la función, para la maximización de la función, pero si se dan cuenta en el fondo, bueno, esta ya no es la diferencial de f, bueno, o sea, hasta aquí sigue siendo la diferencial de f, que vamos a hacer eso, pero en realidad, pues lo que tendríamos que hacer aquí es que ya mi solución es precisamente esta, ¿no? Esta ya es mi solución, f. Y esta ya es una función f de x. Tendría yo que regresarme a hacer el cambio de variable, proponer que aquí hay
una X o a la manipulación de la X para que yo pueda obtener, pero lo tengo ahorita en términos de X, no hay mayor problema, ¿no? Entonces, lo que yo grafiqué aquí fue la solución. Ahora, lo que quiero graficar aquí es precisamente el cambio de variable que nosotros utilizamos, que fue precisamente el término que tenemos nosotros acá, en donde estamos proponiendo que es A 1 menos el coseno de teta que me daría la X. Entonces, este 1 menos el coseno de teta que me daría la X es el que quiero graficar acá, A por 1 menos el coseno de teta. Teta lo voy a mover igual de 0 a 2pi y la A la voy a mantener en el mismo intervalo, ¿no? De menos 8.088 a 0, para que corresponda precisamente a la solución que ya planteamos, ¿no? Entonces, aquí no necesito más que la constante A, ya no necesito la constante C2, ¿no? Y entonces cuando yo grafico esto, pues fíjense qué es lo que tengo. Tengo yo una curva que comienza en un punto, termina en otro punto y ahí se va, ¿no? Y entonces, pues bueno, el hecho de aumentar A pasa exactamente lo mismo que me estaba pasando anteriormente. Yo voy a poner ahorita la A aproximadamente a la mitad, ¿sí? Más o menos. Y fíjense, tengo una escala entre 0 y 25. Si yo cambio también aquí mi A y la pongo aproximadamente a la mitad, ¿sí? ¿Qué le está pasando a mi X? También aumentó su escala, ¿verdad? Ahora tengo, en este caso, aquí yo tengo a Y aquí yo tengo a X, ¿sí? Entonces, evidentemente, yo podría graficar X y Y. Entonces, ahora yo lo que hago es, de alguna manera, escribir mi función y. Fíjense, mi función y es a por teta menos a el seno de teta más una constante, que es precisamente la solución que yo tengo acá. Y mi función en x como función de teta yo la tengo como a por 1 menos el coseno de teta, que es el cambio de variable que hicimos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar estas dos funciones paramétricamente, es decir, aquí estoy graficando en términos de teta. En ambas gráficas estoy graficando en términos de teta y lo que quiero hacer ahora es graficarlas paramétricamente para eliminar el parámetro teta y ver cómo se comportaría x y y, ¿no? Entonces ahora, como yo sé que estoy utilizando coordenadas polares en el fondo, porque estoy utilizando el eje polar teta, pues entonces ahora lo que le pido es que me grafique en coordenadas polares las dos gráficas, ¿verdad? Y entonces aquí aparece, ¿no? Aquí estoy graficando la función y en coordenadas polares y de acá grafico la función x en coordenada polar, ¿sí? Y entonces ahí las tengo, las dos gráficas, la gráfica x y y en coordenada polar en el plano r y teta. Entonces fíjense lo que obtengo, ¿verdad? Sí, y aquí tengo aquí déjenme ver qué fue lo que hice. La primera gráfica la tengo para ciertos parámetros A y C. Ok, estoy graficando para tres parámetros distintos, por eso tengo tres gráficas distintas. Primero grafico para este primer parámetro, donde A valga 3.1 y la constante valga 0. Luego que A valga 3.5 y la constante valga 1. Y luego que A valga 5 y la constante valga 3. Y lo mismo hago para la función Y, los mismos parámetros, ¿no? Y entonces, cuando yo los ejecuto, pues evidentemente, por eso aparecen tres gráficas. La primera gráfica, la segunda y la tercera. Aquí vemos la primera, la segunda y la tercera. Y aquí vemos las dos que están encimadas, ¿no? Si yo quiero apagar, por ejemplo, esta gráfica, vamos a ponerla ahí. Aquí vamos a apagar esta gráfica también. Y entonces aquí solamente me van a aparecer las dos gráficas. La primera gráfica, que correspondería aquí precisamente a las curvas que se ven cerradas, que parecen como duraznitos, y la gráfica 2, que es la espiral que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Entonces ahora, si yo las quiero graficar, fíjense, si yo las quiero graficar paramétricamente, es decir, quiero eliminar el parámetro teta para las mismas gráficas, aquí tengo otros valores para A y para C,
¿sí? Ya le aumenté, puse para 10. Entonces, fíjense lo que me está dando prácticamente el valor de una cicloide, ¿verdad? Aquí lo tengo para distintos parámetros, ahí para que lo vayan viendo, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo me daría el efecto precisamente de una cicloide. ¿Qué es una cicloide? Es precisamente un circulito que nosotros estamos siguiendo el movimiento de un punto en un disco. El disco comienza a rodar sin resbalar y vamos viendo el punto que va describiendo la trayectoria. Y ese puntito describe una trayectoria que, fíjense, llegaría a este punto si lo hacemos más, ahí lo estoy graficando hasta 2pi, si lo hacemos hasta 4pi, ¿qué pasaría? Fíjense, ahí está el puntito, ¿verdad? Llega, se estaciona por un instante cuando el disco y ese punto se encuentran en contacto la superficie de rodadura y el puntito, estamos siguiendo un punto en el perímetro del disco y entonces permanece en reposo instantáneamente y de ahí describe otro semicírculo y luego otro semicírculo. Vamos a hacerlo hasta 10pi para que vean, ¿sí? Y ahí están las cicloides, las distintas cicloides, ¿verdad? Entonces, conclusión, el problema de la braquistocrona, ¿sí? Me da la solución precisamente de quién? Me da la solución de una cicloide. Ahí la podemos observar y ahí la vamos viendo, ¿sí? Cómo se van formando las distintas cicloides. Esto tiene que ver con los distintos parámetros que estamos utilizando por los valores de la constante. Por eso es que aumenta la escala en la gráfica que nos estamos viendo, porque yo puedo tener un disco con un radio pequeñito, en este caso A correspondería al valor del radio y si voy aumentando A, pues voy teniendo evidentemente un disco mucho más grande y entonces el número de veces que esté en contacto ese punto con la superficie es precisamente menor, ¿no? Entonces, muy bien, este es el problema de la braquistocrona. Vean que qué bonito sale, es muy simple, muy sencillo, se puede resolver sin mayor problema. Creo que con lo que explicamos y con lo que expusimos es suficiente porque queda bastante claro. Y bueno, ahí están las gráficas de todo este asunto. Les dejo el material para que lo puedan revisar. Les dejo el video y pues lo que yo espero es que ustedes hagan la chamba, lo vuelvan a hacer, lo pueden hacer nuevamente en matemática, le pueden dar otros parámetros y otros valores para que comiencen a jugar con ello, ¿no? Correcto, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar con este video. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en la siguiente entrega. ¡Chao!